Bueno, aquí estamos. Bienvenida Gladys, bienvenida Mónica. Bueno, ahí con lo que preguntan con respecto al curso, es un curso basado en ejercicios sistémicos, no es de Hoponopono en sí el curso. Yo lo estoy dando por Zoom los domingos, hasta ahora los domingos, ¿no? A las 3 de la tarde. Y para anotarse se tienen que anotar por Facebook, por Messenger, en mi página de Facebook que se llama Movimientos del Alma, al que le interesa, ¿no? Por ahí le doy toda la información. Ya vamos a ir la próxima semana, ya vamos por la clase 6. Yo estuve subiendo al canal algunos extractos del curso que se llama Sentirte, así que pueden ir viendo para ver si resuenan con eso, ¿no? Bueno, hoy estamos tempranito, un poco más temprano que otros días, porque bueno, después tengo que hacer unos trámites y si no, no me va a alcanzar el día. Y así que lo puse un poco más temprano. Vamos a seguir viendo esto del Hoponopono, ¿no? Que hablamos la vez anterior, que se trata de asumir la responsabilidad por las memorias que compartimos en común con otras personas. Como todos somos uno y solo hay uno y afuera no hay nada, por más que nosotros creamos que afuera hay muchas cosas, todo está en mí, pero no en mí como persona, obviamente. Entonces, todas las memorias las compartimos entre todos. O sea que cuando yo practico Hoponopono no lo hago para mí, egoístamente, o sea, como persona, para que se me arregle lo mío, sino para que se arregle todo, porque todo tiene que ver conmigo, porque solo hay uno, ¿no? El intelecto no tiene la capacidad de asimilar y valorar toda la información que se presenta en relación a cualquier problema. Por lo tanto, no sabemos lo que realmente está sucediendo en momento alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo creer que lo que está sucediendo allá afuera es esto, esto y esto. O sea, interpreto la realidad. Todos nosotros todo el tiempo con la mente esta, la cabeza, estamos interpretando lo que sucede. Estamos dando un significado. Pero en realidad eso no es lo que realmente sucede. Lo que sucede es lo que sucede, que yo no tengo ni idea. Entonces yo limpio para que todo eso que está causando un desorden, podemos decir, ahí fuera, que en realidad es aquí dentro, ¿no? Hola Sorley, hola Betty. Entonces eso es lo que yo limpio, ¿sí? Entonces todo se ordena a mi alrededor. Pero yo siempre lo tengo que hacer sabiendo que el que está percibiendo soy yo. O sea, desde mi conciencia, ¿no? Cuando decimos a la divinidad o a Dios, que es lo mismo, si hay algo en mí sucediendo que está haciendo vivir a las personas de un determinado modo, yo quiero liberar estas cosas, que es una frase muy común de Hoponopono, ¿no? La voy a volver a repetir. Si hay algo en mí sucediendo que está haciendo vivir a las personas de un determinado modo, yo quiero liberar esas cosas. Al soltarse esas cosas, cambiamos nuestro mundo interno. Y esto hace que el mundo externo aparentemente cambie. Entonces, el problema, como dice el doctor Len, es el intelecto, ¿sí? En el curso de milagros le llaman el ego. Y en otras filosofías le llamarán de otra manera. O sea, no importa el nombre que se le ponga. El problema siempre es mi mente intelectual. Esta que yo creo que piensa. ¿Mm? Esa es la que ocasiona todos los problemas. Entonces, cuando un problema me aparece en mi existencia, automáticamente el intelecto, ¿sí? O sea, yo, este que yo creo que soy yo, empieza a buscar, como si fuera un detective, a dónde echar la culpa, ¿no? La culpa de esto la tiene fulano, o si no la tengo yo también puede ser, ¿no? Y sigo buscando ahí fuera el origen de mi problema. Y nunca lo voy a encontrar porque el origen de mis problemas está siempre dentro mío y nunca fuera. Y hasta que no haga este cambio y comience a asumir la responsabilidad y darme cuenta de que soy yo la que estoy percibiendo erróneamente,
por mucho Ho'oponopono que practique o que practique lo que practique, nada va a cambiar. Morna Simeona enseñaba que nosotros estamos aquí para traer paz a nuestra vida. Y si traemos paz a nuestra vida, todo nuestro alrededor va a estar en paz. ¿Sí? Y eso es de lo que tengo que tomar conciencia. Que cuando yo no estoy en paz, obviamente la que está teniendo el problema soy yo. Yo soy la que estoy percibiendo erróneamente. Nunca son los demás. Bien, entonces la gran pregunta, vuelvo a repetir, que el doctor Len enseñó y que es fabulosa y que hay que practicar así, el Ho'oponopono, no solamente decir gracias, gracias y nada más, sino que primero tengo que situarme en la conciencia, darme cuenta de que soy yo y preguntarme, ¿qué está sucediendo en mí que estoy experimentando esto? Esa pregunta es fundamental, hay que anotársela en algún lado si no me la acuerdo y internalizarla para repetirla. ¿Qué está pasando en mí que estoy teniendo esta situación o que estoy experimentando esto? ¿Qué está sucediendo en mí que estoy experimentando esto? El doctor Len explicó 1000 veces que la mente, intelecto, nunca entiende las cosas como son. ¿Sí? Recordemos eso que es fundamental. Entonces, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es ver la interpretación de lo que está sucediendo. Nunca estoy viendo lo que realmente sucede. Porque mi mente intelectual tiene un esquema. ¿Se acuerdan que les dije? Si pasa esto, esto. Si esto, esto. Las decisiones, recuerden que son tomadas antes de que nosotros creamos que tomamos una decisión. Porque se toman a nivel inconsciente. Bien. Vamos a hacer, esto ya lo vimos. Tenemos que entender con mucha claridad que la mente es perfecta. Lo que no es perfecto son los datos o memorias que nuestra mente contiene. ¿Se acuerdan? Que la otra vez hablamos de los datos. Hola Mari. Los datos, el virus, el programa es el problema. No la mente no tiene ningún problema. El problema es el programa que hay en mi mente. Eso es lo que a mí me hace creer que yo tengo problemas, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con el Ho'oponopono, lo que estoy trabajando es sobre las memorias, ¿sí? No sobre mí, para arreglarme a mí como persona y ahora portarme bonito y lindo, ni que los demás se porten bonitos y lindos, no, sino sobre el virus, sobre el programa. El doctor Len habla, y para las personas, y él dice que busca dentro de sí las memorias que comparte en común con los demás. Él solo necesita una persona que esté preparada para ser 100% responsable. ¿Quién es esa persona? Yo. Yo soy el único que estoy practicando esto. Entonces yo soy el que tengo que pedir ayuda o permitir que esas memorias se borren. Yo hago la petición. ¿Sí? No tengo que pedirle a todos los demás que la hagan junto conmigo, ni necesito que otros sientan y piensen lo mismo que yo, porque todo está en mí. Entonces me miro a mí mismo, dentro mío, para limpiar lo que causa los problemas que parece que están ahí fuera, ¿no? Bien. Eso ya lo dijimos. Si por ejemplo aparece algún aspecto de rabia, ¿no? O una persona rabiosa ahí en mi experiencia, ¿no? Puede ser que sienta yo la rabia o haya otro que es rabioso, enojado, ¿no? Yo asumo el 100% de responsabilidad y me pregunto, ¿qué hay en mí que necesito liberar que está haciendo aparecer esta experiencia? La voy a volver a repetir. ¿Qué hay en mí que necesito liberar que está haciendo aparecer esta experiencia? Yo observo en mí
qué memorias están causando la situación y esas memorias se las ofrezco a la divinidad o a Dios, como quieran llamarle, para que las cancele o las borre. También son términos que los podemos usar indistintamente, ¿no? Bien. El doctor Len confesó, ¿no? Sabemos que hace poco que falleció el doctor Len, ¿no? Que el Ho'oponopono es difícil de practicar. Bueno, en realidad todo es difícil de practicar porque como nosotros en realidad no queremos practicar nada, yo siempre digo, ¿no? Queremos que se nos arregle todo pero sin hacer nada. Sería muy lindo, ¿no? Decir, que se me arregle todo y ya está, ¿no? Pero no sucede así. El doctor Len dijo que era difícil y que no pasa un día que él no se aborrezca, dice, y está irritado preguntándose cómo o pensando. Nosotros estamos todo el día pensando cómo, por qué, cuándo, ¿no? Pero si yo estoy consciente de que siempre estoy analizando la experiencia, analizando esto que yo le llamo mi vida, mi realidad, ya tengo el primer paso para decir, no está ahí fuera el problema está dentro mío, ¿no? Entonces, es muy difícil mirar a los demás y no juzgarlos. Y eso lo tenemos que reconocer y ser honestos, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo no juzgo, nunca critico ni nada. Pero bueno, quizás no estamos siendo conscientes de que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, primero me tengo que dar cuenta de esta actividad que hay dentro de nosotros que es muy potente, que siempre me tira para proyectar ahí fuera y echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. Porque fíjense que al doctor Len también le pasaba, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos conceptos acerca de alguien, no importa si de una persona, sino también de una situación, ¿no? Tenemos que practicar. Porque tenemos que recordar, como dice el doctor Len, que aquella persona también es Dios igual que yo, un pedacito de Dios igual que yo, expresándose de aquella forma. No importa si lo veo que es rico, pobre, un ladrón, un miserable, lo que sea, porque todos esos conceptos son míos. No tienen nada que ver con el otro. Si yo sigo pensando que existe gente mala, es porque todavía en mi inconsciente está esa idea, esa creencia de que la maldad existe. Y para Dios no existe la maldad. Ayer estábamos en el curso este de sentirte, ¿no? Que estaba acá mi amiga Sorley, ¿no? Y estábamos hablando de este asuntillo de Dios. De que todos decimos Dios creó al hombre de su imagen y semejanza. Pero no es así. Es que nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dios es uno, no son dos, es uno. Nosotros parece que somos muchos, sí, 7.000 billones de humanos parece acá en la Tierra. Pero Dios es uno. Y nosotros queremos decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas. Así de potentes nos creemos. Como que somos un puntito en el universo, pero yo me creo que yo sé cómo son las cosas. Y ahí está el gran problema. Entonces, como yo sé, entonces juzgo y digo que los otros son los que son injustos o que esta situación que estoy viviendo es injusta. Y todo el tiempo estoy atrapado ahí. O sea, en una situación o postura que se llama víctima, que nos encanta a todos estar. Yo me lo veo todos los días eso, ¿no? Entonces, en todas las filosofías existe esto, ¿no? Entonces ayer en el curso veíamos esto de que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho, y separados por un cuerpo calloso, ¿no? Y fíjense en que cada uno de esas partes del cerebro cumple una función diferente. La parte izquierda es más racional y la parte derecha es más intuitiva.
Entonces, esa separación que está tan bien plasmada en la imagen o representación de nuestro cerebro dividido, es la misma división que todos vivimos internamente entre lo masculino, lo femenino, el bien, el mal, la víctima, el perpetrador, Dios, yo, como si Dios fuera una cosa y yo fuera otra. Pero Dios es uno y Dios nos creó a todos igualitos. Ahora que como cuerpitos parecemos más bonitos unos, otros más feitos, uno más gordo, otro más alto y no sé qué. Bueno, son diferencias en las formas, pero en el contenido somos todos el mismo. Y eso es lo que nosotros no queremos aceptar, que la otra vez le dije que se llamaba deseo de ser especial. Acá todos queremos tener razón, y ese es el gran problema. Y parece ser que Dios no nos da la razón. Porque yo muchas veces me encuentro hablando con Dios y diciéndole, pero Dios, ¿por qué? Si aquella otra persona es tan mala conmigo, ¿por qué? Yo tan buena que soy, todo lo que hago, voy con el corazón en la mano y ella me rechaza o no sé qué. Bueno, eso está en mí. Dios no sabe, no entiende eso. No le puedo hablar desde ahí. No sabe de mis conflictos humanos. Sabe de mis conflictos internos. Entonces yo lo que tengo que sanar son mis conflictos internos. No lo humano, porque no podemos pretender en la vida llevarnos bien con todos porque es un poco medio imposible, ¿no? Pero conmigo sí me tengo que aprender a llevar bien. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo tengo que querer estar en paz. Pero profundamente querer estar en paz. Si no, no voy a estar en paz. Y tengo que estar atento todo el tiempo a ver si realmente me siento en paz y a mi alrededor veo paz. Si no es así, otra vez me tengo que preguntar qué hay en mí que necesito liberar. Todas las personas y situaciones que aparecen en nuestra vida siempre aparecen para ayudarnos, para mostrarnos qué es lo que necesitamos liberar. ¿Mm? Bien. Acá vamos a hablar ahora un poco de Morna Simeona, ¿no? Que dicen que, bueno, hasta el doctor Len decía que la Morna estaba loca. Todos decían que la Morna Simeona estaba loca, ¿no? Porque, claro, hacía cosas un poco raras. Entonces, acá cuentan, ¿no? De la historia de Morna, ¿no? Que ella trabajaba, dice, en esta técnica, ¿no? De Ho'oponopono, autoidentidad. Y era considerada, dice, por los hawaianos, ¿no? Una guardiana de los secretos. Pero ella no mantuvo los secretos. Dio clases, los reveló a las personas a las que les daba clase. Iba a los hospitales, ¿no? Era invitada, ¿no? A los hospitales iba a sanar, ¿no? Pero no iba a limpiar, dice, con una escoba y un balde, sino que ella iba a ahuyentar los espíritus, dice, que caminaban por los corredores, para que todos estén en paz. Aunque Morna era hábil con el Ho'oponopono tradicional, que era un método de sanación grupal, su foco estaba en trabajar de la autoidentidad, que era más interno, y creó esta técnica que, vuelvo a repetir, se llama Ho'oponopono autoidentidad. Decía, ¿se acuerdan que dijimos la otra vez? Que cuando cortamos las cuerdas acá, o sea, los lazos con personas y cosas, nos liberamos. Comparó a la cuerda acá con una línea telefónica. ¿Vieron la línea telefónica? O vínculo invisible con una persona. Y ella decía que cuando pasas tiempo con una persona, creas un vínculo con esa persona invisible que permanece entre ambos. Incluso cuando me voy le digo chau a esa persona, ¿no? O a esa casa o a ese lugar que estuve visitando, ¿no? Es como imaginar una tela de araña. ¿Vieron la tela de araña que está toda conectada así, ¿no? Y estamos en la tela de araña, fíjense en que todos los hilitos, ¿no? Están todos conectados.
Debes tener cuidado, pensaba ella, ¿no? Con esto de las cuerdas acas. Bien. Morna sentía que debíamos cortar, vuelvo a repetir, todas las cuerdas acá para ser libres, para que lo divino pueda operar a través de nosotros. O sea, si hay muchas cuerdas acá que nos tienen atrapados a diferentes situaciones, o sea, lugares, personas, yo estoy como obstruido, ¿no? O sea, no soy canal para que la divinidad pueda actuar a través de mí. Hola, Oscar. Entonces ella decía que era muy importante cortar todas estas cuerdas. Esperen que se me equivocó de libro, acá están. Ella dice que cuando iba a los hospitales o a los lugares que la llamaban, ella tenía como una visión de rayos X, ¿no? Y tenía un hoponopono que tenía que ver con la limpieza kármica, que yo en el video que subí, ahí puse la oración esta y cómo ella trabajaba, ¿no? Entonces su método consistía en decir una oración limpiadora favorita, que ella la comparaba con el Padre Nuestro y le había hecho unas modificaciones, ¿no? Esa oración está en el canal, que está en el video, pero yo ahora se las voy a leer de vuelta, pero más que nada para que la desglosemos un poquito, ¿no? Y para que comprendamos lo que quiere decir la oración, porque si yo repito una cosa así, como un papagayo, y no sé lo que estoy diciendo, como que a veces no sé lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ella la oración la hacía invocando al espíritu superconsciente. El espíritu superconsciente vendría a ser, para hacer un ejemplo, porque la verdad esto es así que no es que están en un lugar todo, pero podríamos decir que el consciente sería acá, todo lo que está en mi mente, acá intelectual, el inconsciente siempre está detrás, ¿no? Y el superconsciente está como arriba, ¿no? Todo eso que fluye, esa energía que estamos todos conectados. Entonces ella invocaba al espíritu superconsciente y le pedía que localice el origen, escuchen bien, de mis sentimientos y pensamientos. O sea, no le pedía que localice a ver dónde estaba el malvado que me está haciendo daño o algo así está. No, el origen de mis sentimientos y pensamientos míos, sobre, y ahí hay que rellenar el espacio acerca de qué. Por ejemplo, sobre la relación con mi padre, por decir algo. Me ocurre algo a mí. Sobre mi enfermedad. Sobre mi escasez, mi problema con el dinero. Y después de pedir al espíritu superconsciente que localice el origen de sus sentimientos y pensamientos sobre tal cosa, le pedía que lleve cada uno y todos los niveles, capas, áreas y aspectos de mi ser, fíjense, de mi ser, a ese origen. O sea, lo que estaba pidiendo ahí es que me lleve hacia ese subconsciente, hacia ese interior, donde está todo eso, que es lo que origina los problemas ahí fuera, ¿no? Analízalo y resuélvelo perfectamente con la verdad de Dios. No con mi verdad, como yo quiero, sino con la verdad de Dios. Acude a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices basándote en el origen, siempre basándonos en el origen, ¿no? Todas estas memorias que venimos trayendo, ¿no? De generaciones en generaciones, a través del tiempo, que sean sanadas. Hazlo, por favor, de acuerdo con la voluntad de Dios, no con la mía, con la de Dios, hasta el yo soy en el presente, llenando de luz y verdad. La paz y el perdón de Dios, el perdón de mí mismo, por mis percepciones incorrectas, o sea, yo soy la que estoy percibiendo incorrectamente, el perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos
que han contribuido a esto, a estos sentimientos y pensamientos. ¿Mm? Por eso hay que tener bien claro qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos haciendo. Eso es fundamental, ¿no? Si yo lo hago desde una tosudez y obcecación mía, desde un victimismo que, ay, qué mal que estoy, qué malos que son todos ellos, no voy a lograr nada, por mucho que practique lo que sea. Siempre tiene que ser tomando conciencia de que la causa está en mí. ¿Sí? La mente, intelecto, es muy ingeniosa y nos hace creer que siempre la causa de mi sentir está ahí fuera, y yo, eso es la causa y yo soy el efecto. Esto me causa esto a mí. Y así nos tiene atrapado mucho tiempo, ¿eh? Esto no es fácil de soltar, ¿eh? Y de invertir. Entonces, la única manera de sanar es cuando yo invierto causa y efecto y yo tomo conciencia de que soy yo la que estoy percibiendo incorrectamente. Hasta que no haga ese movimiento interno, es un movimiento del alma. Por eso yo a mi página esta nueva que hice de Facebook le puse Movimientos del Alma, que los invito a visitarla, porque ahí publico cosas que tienen mucho que ver con todos estos movimientos del alma, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Ho'oponopono. No es que yo digo gracias, gracias, gracias para bajar 5 kilos o para que mi marido, que era gordo, ahora adelgace, o no tenía dinero y ahora tenga mucho, o pase lo que yo quiero. Yo lo practiqué así, estoy practicándolo con expectativa y no me va a dar ningún resultado. Al contrario, me voy a embroncar más. Y siempre me enojo con Dios, porque siempre estoy enojada con Dios. Por eso la otra vez les hablaba que hay que observar ese enojo que tenemos con Dios, ¿no? Y reconocer que uno no está enojado con Dios. Yo todavía tengo mis enojos, porque yo le digo y Él no me hace caso. ¿Me entienden? Parece ser que no me escucha. Entonces, tenemos que rezar o decir esta oración 4 veces cada vez que queramos liberar algo. Siempre apuntando a lo que quiero liberar, ¿no? A la misma cosa, no cambien en cada oración que ahora voy a hacer para mi papá, después para mi problema con el dinero, no. Hagan 4 veces en el día para la misma situación, ¿no? Sentía, decía acá Joe Vitale, ¿no? Que si él memorizaba la plegaria, iba a ser más rápido, ¿no? Pero bueno, si no me la puedo memorizar, la escribo en un papelito y la recito desde ahí, ¿no? Morna explicó que tenemos vínculos con otros y que la emoción los hace más fuertes. Si queremos liberarlos, debemos liberarnos a nosotros mismos. ¿Vieron, por ejemplo, ¿no? En el caso de las constelaciones familiares, que Bert Hellinger, que fue el que creó esta, no es una terapia, es no sé cómo tampoco llamarlo, es una filosofía, podríamos decir, las constelaciones familiares, él descubrió que los vínculos con nuestros ancestros y todas nuestras relaciones, nuestros hijos, todos, los vínculos no se rompen, ¿sí? Y los vínculos son los que causan las enfermedades, decía Bert Hellinger. Pero no es porque yo me vinculo o no me vinculo, o sea, no puedo dejar de vincularme. O sea, por ejemplo, aparentemente yo nací de una madre y un padre, y eso es, o sea, innegable, no se puede negar. Hay una madre y un padre biológicos. Ese es el vínculo. Estoy aquí porque ellos me dieron la vida. ¿Bien? De ahí a cómo después haya sido toda la historia, si yo no reconozco mi origen, que yo tengo vida gracias a esos 2 seres, y que esos 2 seres tienen vida gracias a esos otros 2, y 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 que todos estamos aquí gracias a que, ¿sí? Todo esto se fue dando, si no, no estaría aquí. Si yo estoy enojada con la vida, estoy enojada con Dios. Y la vida son mis padres. Esto no significa que yo me tengo que llevar bien con mis padres, sino que tengo que asentir y reconocer que esos son los padres que yo tengo, o tuve, o son, esos mis padres, y que son como son. Y los amo como son.
Y así amamos a todos como son. Al mínimo juicio que yo hago de los demás, voy a tener inconvenientes en mi vida. Y la culpa no la tienen los demás, la tengo siempre yo. Pues que tampoco es culpa, pero siempre sucede porque yo quiero, porque yo estoy enojada, porque yo estoy atada por esas cuerdas acá, por esas emociones fuertes que no pude resolver en mi interior. Por eso las constelaciones son, la verdad que son muy efectivas y dan mucho resultado, ¿no? Pero bueno, obviamente que esto no, al que le gusta, acá estamos hablando de Ho'oponopono. Yo les cuento como anécdota para que ustedes vean que en todo es así, todo funciona así. Entonces yo soy el que tiene todo eso en mi interior, vamos a suponer todo alborotado o caótico, todas esas memorias, tengo mucha confusión, y tengo que poner en orden todo eso, y no lo puedo hacer por mí mismo. Necesito la ayuda de algo divino, como dice Morna, el espíritu, el superconsciente, Dios, la divinidad, el Espíritu Santo, la Virgen María, no importa quién invoque, que yo sienta que me va a brindar esa claridad, porque yo ahora lo que tengo es una confusión, ¿sí? Porque estoy todo el día en mi cabeza queriendo resolver y entender las cosas y creyendo que acomodando las fichas para acá y para acá, yo, como persona, lo voy a solucionar. Y es que el problema es la persona, el personaje. Esta, que es como un niño que dice, quiero que las cosas sean así, como yo digo, porque... hasta que yo no me vea que estoy ahí, o hasta que yo no me vea cuál es mi queja continua, que todo el día estoy, ay, y quejándome de lo mismo, entonces nada va a suceder. Por eso el estado cero, vacío, es cuando yo no tengo ni idea. Eso es soltarlo todo. No tengo ni idea, voy a confiar en algo más grande. Ese es el movimiento interno. Y así se libera todo. Pero primero tengo que querer profundamente, ¿no? Entonces, esa oración dice Morna, decía Morna, ¿no? Porque ya Morna no está más. Hola Juana, que es muy poderosa. Habría que probarla, pruébenla. Decía Morna Simeona que nosotros somos como computadoras u ordenadores, ¿no? Que es lo mismo. Hay países donde le dicen ordenadora a la computadora. Acá en Argentina le decimos computadora. Y que estamos llenos de programación y teníamos poco que ver con recibir. Miren lo que dice acá. Nacimos en una línea temporal que no empezó en el momento del nacimiento, sino antes de este. No importa si creemos en las vidas anteriores o no. Morna Simeona creía en la reencarnación. Pero ella decía que cada uno de nosotros era único. Aquello con lo que llegamos a esta vida era bastante más de lo que parecía a simple vista. Claro, porque ya venimos con memorias, ¿no?, ancestrales. Nuestra mente, esta, la pequeña, fue reprogramada con datos, la mayoría de los cuales ya no eran necesarios y que estaban evitando que digamos, esta conexión con lo divino se obture, se corte, ¿no? Es como tener un ordenador y no tener señal de internet, vamos a hacer, ¿no? Si no me puedo conectar a la señal, a la internet, no puedo estar conectado, ¿no? Bien. Entonces el doctor Len le enseñó que todo nuestro objetivo es limpiar lo que tenemos en nosotros, o sea, esto que yo veo erróneo, yo estoy mirando el mundo, ¿no? Incluso cuando tenemos un problema con otra persona, ese problema está en nosotros y no en la otra persona. Y esto nos cuesta terriblemente aceptar. Porque decimos, no. A ver, esperen un poco. Yo soy yo y el otro es otro y acá el que está equivocado es el otro. Y es lo normal, ¿no? Bueno, el otro puede estar muy equivocado, pero el problema es que yo lo siga viendo como que está equivocado. El otro puede ser, como en el caso, vamos a buscar una persona de historia terrible, Hitler,
¿sí? Que cometió asesinatos y no sé qué, todo lo que hizo su personaje, ¿bien? El problema no es que yo ahora voy a hacer que lo que hizo Hitler vuelva atrás y se limpie todo y no sucedió nunca y me olvidé, no. El problema es los juicios que yo hago sobre eso que hizo Hitler. Porque al juzgar a Hitler, me estoy juzgando a mí mismo. Y eso yo es lo que no puedo ver. Yo creo que yo soy muy buenecito y espiritual y voy a sanar a todos los malitos de allá afuera y hacer que todo el mundo ahora sea, ay, como los hippies, amor y paz. No, 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 es que yo me tengo que sanar mi mundo interno. El mundo hay que dejarlo como está. El problema es que cada vez que yo miro el mundo, lo veo mal. Y mientras yo mire el mundo y lo juzgue mal, es que yo estoy mal. Y ahí es donde está el trabajo. No tengo que salir con pañuelitos blancos, ni banderitas, ni pancarta a luchar por el amor y la paz en el mundo. Porque entonces yo estoy confirmando que el mundo ahí fuera es el problema y no yo. Mientras siga creyendo que el problema es el mundo, es que no vamos ni para adelante ni para atrás. O vamos como el cangrejo, 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos asumir. ¿No? Porque eso es amar. Y después todos nos lavamos la boca diciendo que yo soy muy amoroso y amo. No, no. Primero tengo que trabajar la honestidad. La honestidad en mí significa que tengo que reconocer que siento bronca y si la siento, sentirla. Y no decir, ay no, Dios mío, yo no debería estar sintiendo esta bronca. Yo que soy tan espiritual, que amo a todo el mundo. Y si amo a todo el mundo, ¿por qué en este momento siento esta bronca? ¿Por qué ahora yo estoy juzgando a todos los demás? Bueno, hasta que yo no tome conciencia de que lo hago, no voy a dejar de hacerlo. Ese es el tema. Esto no se trata de mirar muchos videos, como yo digo siempre en YouTube, leer muchos libros, poner música sacra, prender 5 sahumerios. No, se trata de ser honesto. Y acá nadie quiere ser honesto, todos queremos tener, como dice el curso de milagros, la carita de inocencia. Y que el culpable sea el otro. Pero ese dedo que apunta hacia allá, tiene un dedo que apunta hacia acá, miren, parece una pistola. Eso es lo que no... Ese es el dolor más grande que tenemos. Ya viene de la Biblia esto, ¿no? Ya Adán y Eva, como cuenta el relato bíblico, parece ser que Dios le dijo, miren chicos, bueno, acá está todo lindo, todo light, pero ojo, no tienen que comer de ese árbol. Entonces aparece la serpiente, parece ser, y tienta, la serpiente viene a ser la mente intelectual, ¿no? Y la tienta a Eva, que es la mujer, de que coma la manzana, que no le haga caso a Dios, que Dios no sabe nada, ese que sabe. Entonces Eva come la manzana y le dice a Adán que haga lo mismo, que la serpiente le dijo a ella que así se iban a poder liberar. Bueno, come la manzana Eva, come la manzana Adán, y parece ser que cuando Dios viene, ¿no? Ellos sienten vergüenza y se dan cuenta que estaban desnudos y ahí se tapan, parece ser las partes con la hoja, porque no había ropa, el shopping no existía, se tapan y dicen, ¡ah! ¿Qué hemos hecho? Oh, estamos desnudos. Parece que antes andaban en bolas felices, pero después de ese momento se dieron cuenta y dicen, oh, hemos pecado, hemos desobedecido. ¿Ven? Ya no estoy conectado con Dios, con el ser, con la divinidad. Estoy conectado con la serpiente. Bueno, la serpiente, vieron que es como la venenosa, la lengua, que nos pierde, es la mente intelectual. Y resulta que ahí aparece la culpa, porque Dios dice, pero ¿quién fue? Como diciendo, ¿no? Y Eva dice, no sé, a mí la serpiente me dijo que lo hiciera. Yo no fui, la serpiente tuvo la culpa. Y Adán dice, a mí me dijo Eva que lo haga, yo no fui. Y así es toda la cosa. Entonces,
Si en ese momento Adán y Eva hubiesen reconocido que tuvieron miedo y que prefirieron ir por sus cuentas y ¿no es cierto?, seguir con la inspiración de lo divino, y capaz que la historia hubiese sido otra. Pero resulta, bueno, que esto es un mito, ¿no? Obviamente, yo se los cuento como un cuento, pero eso es lo que pasa todo el tiempo. Yo inconscientemente siento que siempre hago algo malo, o sea, que la cago todo el tiempo. Ay, otra vez, ay, qué mal lo que soy, qué mal lo que soy. O sea, esa es la idea de que yo soy yo y el otro es otro, y que el otro me hace o que yo le hago al otro o que nos hacemos mutuamente, bueno, puede ser. Esa es la idea de que estamos separados. Eso se llama pecado, separación, pecado. Al sentirme que el otro es otro y que yo soy yo, que todo el tiempo es lo normal acá en el mundo, siento culpa por esos pensamientos o sentimientos hacia el otro. Siento culpa, y como siento culpa me siento erróneo, o sea que la he cagado, hablando mal y pronto. Y eso me genera miedo porque creo que voy a ser castigado, porque si yo hice algo malo me van a castigar. Esto es como decir, vamos a hacerlo como cuento de terror de Stephen King, que yo odio a mi marido y lo mato, ¡pum!, lo mato, ¿no? Eso sí, nadie se entera, porque le pongo silenciador alarma y nadie se entera. Entonces lo mato, digo, ¡oh!, ¡lo maté! Y entonces, para que nadie se entere, hago un pozo en el jardín de mi casa y lo entierro. ¿Bien? Y tapo todo, tapo, como hacen los gatos, vieron que cagan y tapan así, porque no les gusta que vean, o sea, cagan, pero no quieren que nadie vean que cagaron. Bien, entonces tapo todo, y creo que así nadie se va a enterar, que sería que nosotros mandamos todo al inconsciente. Nadie se entera, nadie lo ve, y no se ve. Me voy a maquillar bien para que piensen que soy linda. En realidad tengo 80 años, pero me voy a parecer una piba de 15 porque me puse mucho maquillaje. Ese tapar, ese es lo que nos pasa a todos. Entonces, tapo, pero ¿qué pasa? Yo sé que hice eso, que maté a mi marido que está enterrado en el jardín. Entonces me empieza a venir la culpa. Y entonces no puedo ser feliz porque estoy todo el día pensando en lo que hice. Y voy a ser castigado. En algún momento de venir la policía, el vecino que estaba espiando por la ligustrina me vio lo que hice y ahora me va a delatar. Algo va a pasar. Ese algo va a pasar. Esa sensación de amenaza, eso es lo que estamos limpiando. Cuando yo pueda sentirme inocente, realmente, sin culpar a otros, que somos todos inocentes, ahí va a estar todo en paz. Pero mientras tanto, mientras yo esté creyendo que yo soy esta y los otros son otros y estamos en el asunto, no lo podemos experimentar. Entonces, el meollo, como dice el doctor Len acá, es borrar los datos en mí mismo. En mí mismo. Eso es asumir la responsabilidad, ¿no es cierto? Bien, entonces, esperen que voy a ir por acá porque ya se me está perdiendo. Ajá. Bien. Esto ya lo dije. Morna enseñó repetidas veces que la forma de borrar la programación era con su oración. Ella, bueno, lo decía que había que hacerlo con su oración. A veces, cuando somos con mentes muy aceleradas y nos cuesta mucho estar en nosotros mismos, el repetir una oración nos ayuda, porque es como que me centra la mente en eso y estoy en eso y no estoy en mi intelecto, ¿no? Como que ayuda. O conecta más, ¿no?, con el amor en mí. A ver, esperen. Acá. Dice, me di cuenta que la comunicación con lo divino es una calle con dos sentidos de circulación. Puedes limpiarte a ti mismo de modo que puedas recibir inspiración de lo divino y puedes claramente enviar solicitudes a lo divino. Y Morna Simeona dijo que sí, puedes introducir una forma de pensamiento en el ordenador de otra persona. Y eso dice que le sorprendió, porque estamos diciendo que el Ho'oponopono es para mí, entonces como que yo
voy a hacer para la otra persona, ¿no? Pero el doctor Len decía lo contrario. Miren, no te metas con otra persona porque te estarías metiendo con su karma y se armaría la de San Quintín. A pesar de ello, Morna, ¿no? Decía que sí que podías influir en la otra persona, ¿no? Yo les digo, este es el punto de vista del libro, ¿no? No es que yo, no sé, yo imagino que no se puede. Y que lo peor que podemos hacer es querer arreglar a otra persona o orar por otra persona. Porque nosotros no sabemos lo que es mejor para la otra persona, ¿no? Pero bueno, son diferentes puntos de vista y acá se está planteando, ¿no? El autor dice, ¿qué afirmación era la correcta? La de Morna, que sí, que podemos introducir esto en el ordenador de otra persona, o la del doctor Len que decía, no te metas con el karma y lo de la otra persona, ¿no? Y acá responden, ¿no? Que ambas lo son. Puedo enviar un mensaje a otra persona teniendo una intención, alimentándola con emoción e imaginando que está yendo a la otra persona. Me gustaría que tu intención sea de bienestar y sanación de esa persona. Estoy seguro de que a Morna también le gustaría que fuese así. Pero esto hace que surja la pregunta, que es la que les dije recién, ¿no? ¿Quién sabe lo que es adecuado para la otra persona, ¿no? No conozco la línea temporal de esa persona. A veces parece obvio, pero la gente está sufriendo y como nosotros no podemos ver el cuadro completo, ¿no? Y dice que el sufrimiento de esa persona puede estar conduciéndonos a un regalo que no podemos ver o predecir. Y yo acá se los voy a decir desde mi manera, ¿no? Obviamente no lo que dice el doctor Len, ¿no? Dice, hola Cecilia, hola Juana Freites. ¿Qué dice el doctor Len? Que no nos metamos con la otra persona. Morna decía que sí que se puede influir en otra persona, ¿no? Cuando alguien sufre, ¿sí? Si alguien sufre, ¿quién está viendo ese sufrimiento? Yo. Si yo sufro con el otro, o yo considero que yo tengo el poder, que yo estoy bien y que el otro está mal, ¿no? Me estoy poniendo en una situación de desigualdad con respecto al otro. Lo mejor siempre es, como dice el curso de milagros, es reconocer que ese otro y yo estamos unidos y que somos iguales. Y pedir, ¿sí?, inspiración para poder decirle a ese otro lo que necesita aparentemente en ese momento. ¿Sí? Entonces ahí lo que le voy a decir o lo que voy a hacer con ese otro quizás sea lo correcto. Pero no desde mi mente intelectual. Esto es como cuando hacemos un regalo para los cumpleaños, ¿vieron? Que capaz que yo voy y le llevo una bombacha rosa a mi amiga y resulta que a mi amiga no le gusta el rosa ni quería que le regale una bombacha. Ella estaba esperando que yo le regale un libro, qué sé yo, por decir algo. Y claro, ¿qué me va a decir? Gracias, lo va a agarrar la bombacha, porque bueno, yo le traje una bombacha, pero ella quería un libro. ¿Se entiende? O sea, yo no sé qué es realmente, yo desde mi mente intelectual. Por eso es muy importante estar en ese centro vacío o centro cero, donde yo recibo inspiración para poder, entre comillas, ayudar a otros. Si yo lo hago desde mi mente intelectual, es que no llega, al otro no le llega, ¿sí? Y no sirve para nada. Bien. Entonces, acá, esto que se llamó acá el tole tole, ¿no? Hacen toda una explicación que es muy larga, que no la vamos a leer porque no tiene nada que ver esto. Dice, Morna, vamos a seguir con el asunto Morna, creía que el mundo imaginado era tan sólido como el mundo real. Atente acá. Para ella, esto que yo le llamo el mundo, ¿no? Y que veo acá mi computadora, el mouse, el teclado, un papelito que tengo acá, la almohada, la cama, la silla. Esto es muy real. Y hay un mundo imaginario,
mundo que imagino, ¿no? Que son imágenes. Para ella los dos mundos eran iguales. ¿Bien? Entonces decía, por ejemplo, con el asunto este de las herramientas de Ho'oponopono, vieron que la gente, nosotros somos como consumistas compulsivos, tenemos que comprar todo, compramos, ay, si me conté la pluma verde, que entonces ahora me va a dar la suerte para no sé qué, o creo, ¿no?, que si hago tal ritual y tal cosa me va a pasar no sé qué otra cosa, vieron que eso es eso también es un obstáculo, el estar aferrado a rituales, ¿no?, y a objetos. Bien. Es como decir, yo tengo una pata de conejo y creo que mientras la tengo voy a tener suerte. Se me pierde la pata de conejo y ¡oh, qué terrible! ¿No? Ella decía que como el mundo real es tan sólido como el imaginado o el imaginado como el real, es todo lo mismo para ella, entonces yo no necesito ir a comprar una botella de agua azul y ponerla a calentar al sol y tomarme el agua, sino que solamente con imaginar agua, miren, se lleva a cabo la misma limpieza. Así que si no pueden conseguir la botella, no se hagan problema. Yo jamás en mi vida compré la botella, ni hice ningún ritual de nada, que el corcho, que la lapicera, que la goma, nunca hice nada. Yo soy antirritual, ¿no? Desde siempre, ¿eh? Antes cuando era que decía que era católica, tampoco, nunca me gustó la estampita, nada, porque sé que todo está en mí. Si yo quiero, sentir, y orar, no sé, vamos a suponer, es un ejemplo, por la Virgen, con la Virgen, no necesito ir a comprar una estampita y verla a la Virgen, es que la tengo que sentir dentro mío, y sentirla, verla acá. Si nosotros con una leve meditación cerrando los ojos podemos ver lo que queremos, y eso que imagino es tan real como esto que yo le llamo el mundo real. Lo que pasa es que yo creo que lo otro es una cosa y esto es otra cosa. Bueno, es el problema de la separación, ya se los dije, el cerebro dividido. Ah, no, esto es lo que es verdad, esto es mentira. Así estamos todo el tiempo, en esa dualidad de polos, son polos, que hasta que no haya equilibrio entre los polos, no puede haber unidad. Unidad es el estado cero. Creo que la gente dice que el estado, todos quienes están en el cero, pero no saben lo que es el cero. Bueno, el cero es redondo. ¿Pero qué es el cero? Es estar en equilibrio interno, no estar en conflicto con nada. Eso es estar en estado cero. Y ahí estoy conectadísimo con Dios, o la divinidad, o llámenle como quieran. No tengo que hacer nada raro. ¿Mm? Bien, entonces estábamos con la imaginación, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ella decía que todo lo que necesito es la imagen mental de algo para trabajar con eso, ¿no? Porque todo sucede en la mente. Miren qué sencillo. Acá les voy a contar esto como chisme, ¿no? Acá dice que había uno que tuvo una sesión, ¿no?, de Ho'oponopono, la meditación, que comenzó con una enorme gota de arco iris que llegó y se posó sobre ti, sobre todo, a medida que la gota se derretía, fue trabajando para separar los recuerdos de las preocupaciones físicas, ¿no? Entonces la gota hizo que los pedazos se derritieran. Este proceso llevó varios minutos. Es como decía, ¿no?, el doctor Len, imagina comer galletas para perder peso, ¿no? Es como que en realidad el poder de la mente es muy fuerte, ¿no? Entonces yo lo que tengo que trabajar siempre es en mí, en mis memorias, en mi imaginación, todo es en mí. Bien, acá es una explicación de un evento, ¿no? Esto lo vamos a sacar, no es muy importante. Siempre que Morna o el doctor Len se encontraban con espíritus con tareas inconclusas, los limpiaban. ¿Cómo? Mediante la repetición de la oración Ho'oponopono. Para ambos, la plegaria era la herramienta de limpieza que rompía las cuerdas Haka y liberaba datos, de modo que todos los implicados pudieran ser libres.
Una vez a Morna le pidieron que limpiara Pearl Harbor porque las almas de los difuntos seguían viviendo en la zona y accedió a hacerlo. También creía que uno nunca lleva a cabo una limpieza per se. La oración es una solicitud para el alivio, explicaba. El doctor Len la llama una petición. Tu limpieza es una petición o una solicitud. Es cosa de la divinidad hacer algo. Eso también lo tengo que tener claro, como dice Byron Katie. Byron Katie, que fue la creadora de El Trabajo, se llama El Trabajo, es un trabajo de autoindagación que hacemos sobre nosotros mismos, que es muy potente y se los recomiendo altamente, que trabaja con el inconsciente, decía, solo hay 3 asuntos, los míos, los de los demás y los de Dios. Yo tengo que estar en los míos, no tengo que estar ni metido en los de los demás ni en los de Dios. Y nosotros, la mayor parte del tiempo, estamos en estos dos. Y queremos limpiar acá. Yo tengo que limpiar acá, no acá. Acá no es cosa mía. No es asunto mío. Yo me tengo que ocupar de mis propios asuntos. Ah, ¿que siento bronca? ¿Quién siente bronca? Yo. Siquiera quién. A ver, soy yo. ¿Que estoy triste? ¿Quién está triste? Yo. ¿Que me duele el dedo? ¿A quién le duele el dedo? A mí. Que quisiera que todos se fueran de mi casa, me dejen en paz. ¿Quién siente eso? Yo. Yo. Bueno, eso es la responsabilidad. Y acá fíjense que lo está diciendo que no es que la oración haga ningún efecto por sí. Yo puedo orar y orar y orar y orar y resulta que no pasa nada. Entonces después digo, ay, pero Dios que no me escucha. No, es que solo pasa lo correcto. Los asuntos de Dios son asuntos de Dios. Eso es confiar. No es decir, suelto y confío, que falta que hagamos una canción. No, no, con que yo lo repita como el loro no va a pasar nada. Es, hago la petición y lo dejo. Esto es como con, bueno, con las personas. Imagínense que ustedes tienen una pareja. Entonces ustedes son muy espirituales. Vamos a hacer un ejemplo que es lo normal de acá del mundo. Entonces, como yo soy muy espiritual y ahora estudio Ho'oponopono o practico el curso de milagros o no sé qué es lo que estoy practicando, y estoy muy y así centrada, y mi marido toma cerveza y está en el sillón así, mirando el partido de fútbol, y yo estoy toda con la túnica, y yo soy muy buena, y ay, cómo esta pareja no va acorde conmigo, no va acorde conmigo. Y entonces yo empiezo a insistir que mi marido ahora se haga espiritual como yo, porque y si somos una pareja tenemos que hacer lo mismo. Y ahí que voy a terminar separándome de mi pareja, porque mi pareja me va a decir, bueno, querida, la verdad ya me tenés cansado, andate con tu espiritualidad, no sé, tómate un barco y anda a recorrer el mundo y bendecir a los demás. ¿Entienden la locura que tenemos? No, si yo tengo esa pareja es que justo la que me toca. Y que él me está mostrando todo lo que yo tengo que limpiar en mí. Entonces ahí sí estoy haciendo algo por mi pareja. No convencerlo de que el otro sea como yo quiero. Entonces le pido a Dios, hago la oración y pongo, no sé, el vaso de agua bajo la cama para que el otro cambie, a ver si mejora mi marido, que yo no sé, está hecho un desastre. Claro. Así es como practicamos no solo el Ho'oponopono, sino todo. Hoy en día que están de moda las constelaciones y todo el mundo se quiere constelar, van y constelan para que les pase lo que ellos quieren. Ay, yo no sé, mi hija se tiñó el pelo de rojo. ¿Eso qué tendrá que ver? ¿Será algún ancestro que tenía el pelo rojo y entonces mi nena ahora está pelirroja? Cosas así, así de ese talante. Es que no son para eso las constelaciones, ¿no? Hola Marlene. ¿Quién está ahí? Cecilia, que no la saludé. ¿Ven? O sea, eso es lo que yo tengo que captar. ¿Qué? Yo tengo que asentir a lo que es tal como es. Este camino es para eso. Sí, claro, es que todos queremos que nos cambie la cosa. Yo también, no van a creer. Yo quisiera, qué sé yo, ganarme el loto, comprarme una casa en otro lado, irme de viaje, qué sé yo. Puedo querer miles de cosas.
Pero es que si no es lo que corresponde para mí, no va a suceder. Eso no significa que si todos tenemos una situación que nos hace sufrir y pedimos, no vaya a ser que suceda algo y capaz que sucede mejor de lo que me esperaba todavía. Pero es que no sé. Primero tengo que soltar mis expectativas acerca de lo que debería suceder. O sea, sin resultados. No es con garantía. ¿Vieron como cuando nos compramos la heladera, que nos dan la garantía? Igual traemos la heladera y a los 2 días se descompone la heladera y ya estamos enojados. Y decimos, pero el técnico, tengo que llamar al técnico para que me arregle la heladera. ¿No? Bueno, en esto no hay garantías. Y la gente quiere garantías o quiere premios. A ver, Dios mío, yo que soy tan buena y practico Ho'oponopono y muchas espiritualidades y amo a todos mis hermanitos. A ver si te acordás de mí y me traes algo bueno para mí, porque yo estoy siendo muy buena y no estoy recibiendo nada a cambio. Yo eso lo hice mucho tiempo, hasta que un día me di cuenta y dije, qué mensa, mira lo que estoy haciendo. Estoy creyendo que Dios me va a traer lo que yo le pido. ¿No? Claro, no, es que no es así. Y así estamos, de perdidos, estamos muy perdidos, ¿no? El gran problema es el orgullo. O sea, la separación, esta idea que les contaba del paraíso, es una idea inconsciente, ¿no? En que nosotros somos más que Dios, ¿no? O que Dios, no sé, es un sirviente mío. La verdad no tengo mucha idea de cómo es lo que sentimos, ¿no? Sí, Dios está dentro de mí, porque yo soy su hijo, tal como Dios me creó y todo muy bien. Pero es que hay algo más grande que yo, y yo tengo que vivir entregado a eso, ¿no? El oponerme es rechazar. Cada vez que yo me opongo, rechazo, y estoy en el otro polo, no estoy amando. Entonces hay que comprender bien lo que es amar. En pocas palabras, limpiar y dejar ir, limpiar y confiar, practicar el Ho'oponopono y tener fe, confiar en el proceso. Cualquier otra cosa sería una solicitud del personaje, de mi mente intelectual. Y yo como mente intelectual o personaje no estoy al mando. Lo divino en mí sí. Muchas personas en los círculos de sanación culpan a la gente por no ser sanada. O sea, voy al sanador y como no me sana el sanador, entonces voy y le reclamo. Che, todo lo que te pagué y mira, yo sigo igual. No mejoré ni un poco, ¿no? El sanador te dice, tenés que hacer esto, lo otro, y que la culpa es tuya también si no pasa nada, porque hay de todo, ¿no? Entonces, en realidad, nadie es culpable. Nadie es culpable. La culpa no existe. Tienes asuntos y retos debido a los datos, a las memorias. Y lo que estamos haciendo es borrar esas memorias. Pero si las memorias no son borradas, no depende de nosotros. Yo no soy responsable de si no se mejoró la cosa, si se mejoró la cosa o no, ¿no? Tener expectativas o esperar resultado son memorias. Es una memoria. Una expectativa es una creencia. Las creencias son datos. Entonces el doctor Len decía que yo solo limpio y lo demás está en manos de la divinidad, ¿no? Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí porque tenemos como varios libros para recorrer y bueno, quiero ir recorriendo de a poco, ¿no? Si mañana puedo, no les prometo nada. Si mañana puedo, me conecto de vuelta. Porque quisiera hacer toda la semana completa. Pero bueno, vamos a ver cómo se me pinta la semana. Cree y lo creerán. No hay dioses afuera. Ah, sí, claro, no hay dioses afuera. Claro, si justamente el problema es la separación, ¿no? Pero, ¿qué entendés vos por Dios afuera?
es lo que yo soy, lo más grande. Pero no como persona. Mira, yo creo que soy un Dios como persona. Ese es el problema de lo que pasó en el paraíso, en el mito del paraíso. Pero eso es muy fácil de verlo, ¿eh? Eso lo ve el que realmente lo quiere ver. Hoy en día la nueva era está trayendo mucho caos. Estamos perdiendo la fe. Por eso nos va como nos va. Entonces con la ley de atracción digo, yo soy poderoso. Yo lo he practicado mucho, ¿eh? Yo se los hablo de mi experiencia. Ustedes pueden hacer lo que quieren. Yo siempre digo, cada uno hace lo que quiere. Sí, acá cada uno hace lo que quiere. Esto no es cuestión de creer. En Dios no se cree, a Dios se le conoce. Cuando yo sé que Dios es, punto, entonces estoy en Dios. Estoy en el Hoponopono, estado vacío, como llámenle como quieran. Cuando yo digo que creo en Dios, estoy separada. Porque para creer, yo tengo que estar yo y la creencia ahí. Hay que usar un poco el discernimiento. Bueno amigos, los dejo y nos vemos mañana. Chao, gracias por estar ahí. Un beso para todos.